En esta mañana queremos compartir la palabra de Dios y hemos pensado en un título para esta reflexión: Diferentes en un mundo indiferente. Y de alguna forma allí, no sé si se puede apreciar, tratamos de tomarnos el mayor esfuerzo para tratar de representar gráficamente allí un mundo donde hay toda una serie de personas y en medio de esas personas aparecen personas que son diferentes. Y esa es una realidad. En esa maravillosa oración que el Señor Jesucristo eleva al Padre en los momentos previos a ser arrestado y conducido ante el sumo sacerdote, dentro de todas esas hermosas peticiones que podemos leer en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, también dice frases, y una de las frases que precisamente nosotros leíamos y pensábamos sobre ella es aquella que se encuentra en Juan 17:15, que dice: no ruego que los quites del mundo, guárdalos del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La oración del Señor al Padre era que no lo sacara de este mundo. Muchas veces hay creyentes o personas que se pueden preguntar: ¿por qué no nos saca de este mundo de dificultades, de este mundo de problemas? Dios tiene un propósito. Los he enviado al mundo para que te conozcan a ti. Guárdalos del mal, pero no los quites del mundo. No son del mundo, pero estamos en el mundo. Una realidad que diariamente confrontamos cada uno de los hijos de Dios. Nos ha tocado vivir y convivir con una sociedad que allí está pintada de rojo, que es una sociedad que vive sin Dios, alejada de Dios, indiferente a Dios. Y la pregunta que podemos hacernos es: ¿cómo en medio de esta sociedad debemos vivir como hijos de Dios? Recordamos que la palabra de Dios nos dice que la vida cristiana es una lucha. ¿Se acuerda? Allí en el último capítulo de Efesios, el apóstol Pablo está diciendo que estamos en una batalla que no es contra seres humanos, sino contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, fuerzas espirituales malignas. Y esa es una realidad que nosotros debemos comprender. Estamos en una lucha donde el príncipe de este mundo, Satanás, sabe perfectamente que los hijos que el Señor dejó aquí, que no son del mundo, pero que han quedado aquí, son una amenaza real. Son un cuerpo, un batallón que hay que tratar de vencer, que hay que tratar de destruir. Y se esfuerza y se va a esforzar para que estos que somos diferentes dejemos de ser diferentes. Que abandonemos nuestro camino, que volvamos de alguna manera a ser miembros de esa sociedad sin Dios en la cual vivimos durante mucho tiempo. Se esfuerza con la influencia del mundo, con mucha sutileza, con mucha artimaña, con mucho engaño, con mucha habilidad, para que nosotros dejemos de ser lo que somos, para volvernos a conformar a este mundo. Que tengamos los principios de este mundo, que tengamos, iba a decir los valores, pero me voy a corregir, los antivalores de este mundo. Que pensemos como piensa el mundo, que busquemos las mismas cosas que ellos buscan,
que hagamos y vivamos haciendo las cosas que ellos hacen. Trata en esa lucha, no una lucha agresiva, no una lucha de violencia, no una lucha de ataque físico, sino con mucha sutileza. Trata de que seamos influenciados para cambiar nuestra manera de vivir. Y la pregunta que me hacía es, ¿qué dice la palabra de cómo debemos vivir aquellos que no somos del mundo y estamos en el mundo? Y hay muchos pasajes en las Escrituras que nos dan la guía, que nos dan la luz, para que realmente podamos comprender la manera de vivir que Dios quiere que vivamos. Pero en esta mañana, porque creo que tiene un resumen que es precioso, yo los invito a leer en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, los versículos 11 y 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12, dice: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Encontramos aquí, de alguna forma podríamos esquematizar cuál es la manera de vivir, cómo vivir en este mundo de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo primero que se nos dice allí es que somos extranjeros. Somos extranjeros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todos sabemos que un extranjero es una persona que está habitando en una tierra que no es la suya. Un extranjero es aquel que no está en su patria y que está allí viviendo en un lugar donde el idioma, las costumbres, las tradiciones, las prácticas son diferentes. La cultura social que está en ese país es diferente de la cultura social que tiene esa persona. No somos del mundo porque somos extranjeros. Cuando recibimos a Cristo, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, la palabra de Dios dice que pasamos a ser hijos de Dios, a formar parte de la familia de Dios, a formar parte del pueblo de Dios, que en el versículo anterior al pasaje que leímos lo define de una manera maravillosa. Un pueblo elegido, un pueblo al servicio del Rey de Reyes y Señores, un pueblo que vive separado y debe vivir separado para su Rey, un pueblo que fue comprado con esa sangre preciosa que Jesucristo vertió en la cruz. Y cuando pasamos a ser ese pueblo de Dios, podemos decir que también tenemos una nueva ciudadanía. Yo tengo la ciudadanía terrícola de uruguayo, de oriental, como ustedes quieran decirle. Pero la verdadera ciudadanía que el Señor puso en mi corazón, desde el momento en que entró en ese corazón, esa ciudadanía, dice la palabra, está en los cielos. Somos ciudadanos celestiales. Y entonces, en un mundo que tiene costumbres, forma de vivir que nosotros conocemos, porque si hay algo que no se nos debe olvidar, es que nosotros hemos aprendido y hemos practicado en nuestra vieja vida esa forma de vivir. Ahora tengo que ser diferente porque ahora soy ciudadano celestial. Debo desechar todas aquellas cosas que se opongan a quien realmente gobierna mi vida. Y cuando el mundo ve
que no practicamos esas cosas que ellos hacen, que no tenemos los mismos principios que ellos tienen, que nuestros valores son diferentes, que nuestra forma de vivir es diferente, nos consideran o nos ven como extranjeros. La palabra extranjero es una palabra que viene derivando de una palabra que significa extraño. Somos extraños, no solo diferentes, en este mundo. Y esto es algo que es trascendente, porque yo tengo que preguntarme si realmente estoy viviendo según la voluntad de Dios y el mundo, quien me rodea, me ve como extraño, me ve como extranjero. Si no es así, algo anda mal en mi vida. No pertenezco a este mundo. Estoy, pero no soy del mundo. Lo segundo que se nos dice en cómo debemos vivir, dice peregrinos. Una forma, o mejor dicho, de alguna forma, va a agregar algo más al concepto de extranjero. Porque cuando hablamos de extranjero no estamos pensando en el extranjero cuando vamos de turismo, de visita. El concepto de extranjero involucra a aquel que deja su país y que va y se instala en ese país. Comienza a vivir en ese país. Y muchas veces pasa a aquellos que han emigrado. Puede comenzar a gustarles el país en que se encuentran. Pueden comenzar poco a poco a adaptarse a sus costumbres y tradiciones. Pueden incluso, con la práctica, llegar a hablar de la misma manera que hablan esas personas. Se conforman a ese lugar. Es decir, lo que llamaríamos un extranjero residente. Pero la palabra de Dios dice, no, extranjero residente no. Extranjero y peregrino. Un término que le agrega, que clarifica, que me ayuda a mí mejor a comprender esa calidad de mi pasaje aquí por esta tierra. ¿Qué es un peregrino? Un peregrino es un extranjero. Está en una tierra desconocida, pero vive allí temporalmente porque está de paso. Tiene una meta, tiene un destino, tiene un objetivo a donde él quiere llegar. Y ese pasaje por esa tierra lo hace con eso puesto en la mente. Yo estoy para ir allá. Estoy pasando por acá, pero estoy para ir allá. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que también tenemos que comprender, entender que estamos en esta tierra, pero en calidad de peregrinos. Y esto, hermano, hermana, es un concepto que es sumamente importante para nuestra vida. Porque con este concepto, pensando realmente en lo que esto significa, en todas las circunstancias de la vida, las que nos toque vivir, nos va a dar una precisa orientación sobre cuál debe ser el rumbo de nuestra vida. Me va a permitir sobrellevar todas las cosas que tenga que sobrellevar en este peregrinar terrenal, porque yo no estoy para quedarme. Yo estoy para llegar a ese destino final. Ustedes recordarán, porque lo tienen que haber leído y muchas veces se ha predicado, en el capítulo 11 del libro de Hebreos, se nos habla de los héroes de la fe, de Abel, Enoc, Noé, Abraham y muchos más que se mencionan. Y allí en esa mención también se nos dice, sobre el final del capítulo 11, que tuvieron que enfrentar pruebas, sufrimientos, dolor, hasta la propia muerte física. Y miren lo que nos dice desde el versículo 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran ¿qué? Extranjeros
y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Estuvieron dispuestos a enfrentar lo que tuvieran que enfrentar, porque se mantuvieron firmes en la fe, y se mantuvieron firmes en la fe porque ellos tenían una esperanza de que había un lugar, un mejor lugar, que Dios les había prometido y que ellos creían como realidad. Se dice a veces que cuando el objetivo es grande, es trascendente, estamos dispuestos, en nuestra vida humana, estamos dispuestos a enfrentar cualquier clase de prueba y sacrificio. Podemos buscar ejemplos, pero yo pongo un ejemplo quizás porque sea un ejemplo que yo viví y que muchos o todos de los que están acá vivieron. El ejemplo del estudiante, aquel que se aboca a hacer estudios, a hacer una carrera, a buscar un oficio. ¿Con cuál objetivo? Alcanzar el título que les va a habilitar a su profesión u oficio. Pero durante ese pasaje, ¿sabe cuántas pruebas, dificultades y sacrificios hace el estudiante para alcanzar ese lugar final? ¿Pero por qué los hace? ¿Por qué está dispuesto a ser probado, a encontrarse con momentos difíciles? Porque su objetivo está allá, alcanzar el título. Nuestro tiempo, hermano, hermana, es solo de paso. No debemos apegarnos, conformarnos a este mundo, porque estamos de paso. Nuestro destino final, nuestro propósito final, nuestro mayor deseo final, no es alcanzar cosas aquí en la tierra, sino aquella que me está esperando en el futuro. El destino final es aquel que el Señor tiene preparado para que podamos vivir eternamente en su presencia. Extranjeros y peregrinos. Lo segundo que nos dice este pasaje que leímos, que dice abstenerse de los deseos carnales, abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo nuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Siempre cuando pensamos en los deseos carnales, por deformación, lo limitamos a algún aspecto de la pecaminosidad. Pero el apóstol Pablo, estos deseos carnales, allí en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, los describe como las obras de la carne. Y miren la descripción. Gálatas 5, la Biblia está tan usada que ya cuesta hasta mover las páginas. Gálatas 5, versículo 19, y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, borrachera, orgías y cosas semejantes. Estas obras de la carne se oponen a las obras del Espíritu. Estos deseos carnales se oponen continuamente a que nosotros podamos vivir en santidad como Dios nos pide. Y yo no sé ustedes, pero yo tengo que reconocer que en el camino del Señor hemos sentido, por lo menos alguna vez, alguno de estos deseos.
de estos que les acabo de leer. La Biblia es muy clara cuando nos dice que no podemos vivir de acuerdo a nuestros propios deseos e impulsos. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a caer y a vivir nuevamente en los pecados del pasado. Nos exhorta a vivir conforme con la voluntad de Dios, así como lo declara Pedro, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Vencer los deseos, porque esos deseos, utilizados por el príncipe de este mundo, por Satanás, lo que busca es alejarnos de Dios. Y esto que puede y nos parece difícil, sabemos que contamos con la ayuda y fortaleza del Señor. Podemos ir al Señor a buscar esa fortaleza, esa ayuda, ese poder que necesitamos para vencer las tentaciones. Pero hay una cosa que es clara, y es lo que nos dice aquí el apóstol Pedro en este pasaje. La decisión es nuestra. La decisión de abstenernos es nuestra. Soy yo el que en el corazón, en la mente, en mi vida, tengo que decir, me enfrento con esto, pero quiero vencer a esto, porque quiero vivir conforme a la voluntad de Dios. Solo nosotros podemos tomar esa decisión y ser bendecidos al tomarla, al consagrar nuestra vida por nuestro Dios. Y ese abstenerse de los deseos de la carne, la palabra de Dios lo traslada a la parte práctica. Porque la segunda parte, en este versículo, dice, manteniendo ¿qué? Vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Me abstengo de esto con un propósito, con una finalidad, mantener mi buena manera de vivir entre los gentiles. ¿Y cuál es la buena manera de vivir que la palabra de Dios nos dice que tenemos que llevar? Y bueno, podemos definirla y decir muchas cosas que nos dicen la palabra de Dios. Un comportarse como es digno del Evangelio. Un andar como es digno del Señor. Agradándole en todo, llevando fruto, creciendo en el conocimiento de Dios. Extranjeros y peregrinos que se tienen que enfrentar, que tienen que luchar con algo que no está afuera, que está dentro, para poder ser diferentes en un mundo indiferente. Y lo último que vemos es que este pedido, esta enseñanza, este mandato del Señor tiene un propósito. Allí desde el versículo 12 al final dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar, ¿qué? Vuestras buenas obras. Saben, en los tiempos de esta carta, los cristianos sufrían, se enfrentaban con murmuraciones, con críticas, con calumnia. Uno lee la historia de la iglesia primitiva en los primeros tiempos y se les acusaba incluso de canibalismo, porque iban a participar comiendo la carne del Señor, el pan del Señor. Se les perseguía porque sus valores eran diferentes y en lugar de adorar al emperador que todo el mundo adoraba, ellos seguían a su Dios. Eran discriminados por la fe. Hoy, yo creo que, no sé, a mí por lo menos nunca me lo han dicho, no me han tratado de malhechor, pero sí me han tratado de otras cosas. Sí me han dicho otros adjetivos, cuando de alguna forma, en alguna conversación, en alguna reunión sale el tema de la vida, sale el tema de Dios y uno expresa su opinión y se enfrenta y se confronta
con aquellos que viven sin Dios y vos sos un loco de remate, vos estás equivocado, alguien te lavó la cabeza, sos un discriminador. Sufrimos también estas murmuraciones. Cuando se acercan aquellos que buscan respuestas sobre problemas del mundo y le damos las respuestas que Dios nos da, ¿qué le dicen, hermano, hermana? ¿Qué le dice la gente del mundo? ¿Qué le dicen los compañeros de estudio, los compañeros de trabajo? ¿Qué le dicen muchas veces nuestros propios familiares? Pero miren lo que dice acá la palabra de Dios, dice Pedro, con estos murmuradores, el final del capítulo, del versículo 12. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, los que te calumnian, los que te rechazan, los que te discriminan, los que te tratan de diferente, glorifiquen a Dios en el día de visitación al considerar vuestras buenas obras. Aquellos que te calumnian, que son aparentemente tus enemigos, que se oponen, que te critican, que quieren contagiarte, que quieren influenciarte, en el día de la visitación, dice la palabra, van a glorificar a Dios. El día de la visitación en las Escrituras aparece, o lo podemos considerar, de acuerdo a los textos bíblicos que leamos, de dos maneras. Una de ellas, y fundamentalmente está en la oración que hace Zacarías allí en Lucas capítulo 1, es el día en que el hombre es visitado por Dios, donde la gracia de Dios se le manifiesta para arrepentimiento y salvación. Pero también el día de visitación aparece como el día de visitación para el juicio final. Cuando Dios venga, visite a la humanidad y haga ese juicio final. Hermano, hermana, tome cualquiera de las dos opciones que hemos leído. Porque en cualquiera de las dos, la palabra de Dios nos dice que ese día, sea el de los dos que sea, habrá hombres que murmuraron contra ti, que ese día, ¿qué van a estar haciendo? Glorificando a Dios. Si están glorificando a Dios es porque encontraron el camino de salvación al considerar nuestras buenas obras. Hermano, hermana, vuelvo a lo del principio. Diferentes en un mundo indiferente. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo, gobernado por Satanás, va a tratar de ser influencia para nuestras vidas. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos que ser? De influencia para esa sociedad que no lo conoce. En definitiva, influenciadores y no influenciados. ¿Recuerda las palabras de Jesucristo? Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la buena influencia que necesita ese estado de pudrición para no caer en más pudrición. El apóstol Pablo escribe en la carta a los filipenses, inspirados por el Espíritu Santo, y le dice a los filipenses, y nos dice a nosotros, porque está en la palabra de Dios, que Dios ha hecho su obra en nosotros, Dios ha derramado su amor, su gracia, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. No influenciados, influenciadores, como sal y como luz. Esta es la manera de vivir que en esta mañana el Señor puso para compartir con nosotros, para mi enseñanza, para mi reflexión, para tu enseñanza
para tu reflexión. Una manera de vivir diferente en un mundo indiferente a Dios, en el cual cada hijo de Dios se siente y vive como extranjero y peregrino. No pertenezco acá y voy para allá. Manteniendo una vida que agrade al Señor. ¿Cómo? Luchando contra los deseos que no vienen de afuera. La influencia viene de afuera, pero los deseos están adentro. Si yo hago esa lucha y llevo esa lucha, podré cumplir con el propósito que Dios ha ordenado para cada uno y todos sus hijos. Una vida que lo glorifique y a su vez una vida que sea bendición para esa sociedad que no conoce a Dios. Y yo tengo que reconocer humildemente de que es difícil. Pero gracias que tenemos un Dios que nos ama, que nos cuida, que sin que pone a nosotros ese deseo. Yo, con los años la memoria me va fallando, pero cantábamos un último coro, Omar, que decía, vivir en el amor de Dios, seguir el camino de su voluntad. Yo no me acuerdo bien de la letra. Si está ese deseo en ese corazón, nosotros podemos acercarnos a Dios y buscar su ayuda y pedir su ayuda. ¿Para qué? Para que realmente seamos diferentes en un mundo indiferente. Para que seamos instrumentos en las manos de Dios, para que con un testimonio de vida silencioso, muchas personas, llegado su momento, pensando en aquello que vieron en nosotros, puedan también entregar su vida y glorificar a Dios. ¿Vamos a orar? Padre, te damos gracias porque tú nos rescataste de este mundo para hacernos hijos tuyos. Queremos, Señor, realmente en nuestro corazón vivir vidas que te agraden, vivir vidas que te conformen, vivir vidas que sean dignas de ti. Por eso, Señor, pedimos en el nombre de Jesús en esta mañana y al escuchar tu palabra, pedimos sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Pedimos discernimiento, Señor, para poder diferenciar aquellas cosas que pueden presentarse como buenas, pero que detrás de ella está la intención de derribarnos en nuestro camino. Necesitamos, Señor, de tu fortaleza, necesitamos de tu poder para luchar contra esas tentaciones. Y, Señor, te pedimos que sea el Espíritu Santo quien tome el timón de nuestra vida. Que sea el Espíritu Santo el que nos muestre el camino por donde debemos andar. Que sea el Espíritu Santo el que despierta nuestra conciencia para saber lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer y vivir conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amén. Que Dios les bendiga.